Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Secure Talks. Hoy tenemos con nosotros a alguien que si viviéramos en otra dimensión podría estar en la cárcel o forrado, pero en esta resulta que es ético y legal. Hoy tenemos con nosotros un hacker, pero no de esos que ves sentado en un taller poniendo sudo hack NASA, no, uno de verdad, de carne y hueso, de los que saben romper cosas y luego decirte por qué estaban mal. Bienvenido al episodio donde hoy el malo de la película es nuestro héroe. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Bueno, antes de nada, agradecer la invitación. Es un placer estar aquí contigo y nada, encantado de estar aquí y poder Nada, resolver cualquier duda. muchísimas gracias a ti por esta labor que haces de divulgación, por estos consejos que nos vas a dar y esta labor de concienciación tan importante. Así que muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo. Bueno, David, oye, yo sí que te conozco, pero para la gente que no te conozca, ponnos un poquito en contexto quién eres, a qué te dedicas, tu día a día, para que podamos tener una idea. Claro, pues yo soy David Lorenzo. Soy actualmente el coordinador del equipo de Red Team en Security y bueno, aparte de la gestión de coordinador, también soy hacker ético. Al final soy un auditor más de los muchos que somos allí. Ujú. Vale, entonces yo tengo tu imagen, coordinador de un grupo de hacker éticos, de lo que es el Red Team, que luego hablaremos porque Eso es. coordinarlos tiene que ser complicado, porque es un perfil complicado. Coordinador, además, hacker ético con experiencia y trabajando en una empresa con empresas líderes del sector. Entonces, Mm. coño, a mí es un puesto que me gustaría. ¿Cómo llego hasta ahí? Dame algún truco, oriéntame para aquellas personas que están estudiando, que no sepan lo que quieren hacer, o incluso algunas que están empezando en el mundillo, pero no saben qué hacer. Mm. ¿Qué les podría recomendar? Vale, pues en mi caso yo hice la carrera de Ingeniería Informática del Software Ujú, y posteriormente a la carrera estudié también un máster en ciberseguridad. Entonces yo en la carrera como tal era de desarrollo, estaba orientada más por ese campo y como tal en la carrera no vi mucha materia de ciberseguridad. Lo ujú, que sí a mí es que me llamó mucho la atención ya desde segundo en la carrera el tema de la ciberseguridad. Pues empecé a mirar cosas por mi cuenta, blogs por internet, empecé a comprar libros de 0xWord, la editorial de Chema Alonso, pues bueno, ujú. eso, a leer un poco por mi cuenta y cada vez me iba gustando más y gustando más. Y cuando terminé la carrera, a la hora de hacer las prácticas, pues eran todas relacionadas con desarrollo. Y yo lo que quería, pues en todos esos años que estuve aprendiendo por mi cuenta, fue estudiar ciberseguridad. Entonces de Ujú. ahí la realización del máster. Entonces, bueno, después de esas dos patas de, por un lado de desarrollo y por otro lado de ciberseguridad, pues luego ya me decidí meterme en el mundo de la ciber y fue donde empecé a trabajar. Y hasta el día de hoy. Vaya cambio, ¿eh? O sea que aparte de los estudios reglados, pero luego todo fue darte cabezazos contra la pared, autoestudio y formarte tú solo. Claro, al final, en este campo, sobre todo, lo que más cuenta es el aprender uno mismo por sí mismo. Hay una palabra que me gusta mucho decir que es learnability, que Ujú, significa la capacidad de aprender nuevas cosas, y yo es una capacidad que es la que más valoro casi, tanto en mí como en la gente que tengo a mi alrededor y tengo que contratar nueva o demás. ujú. Es una cualidad muy importante en nuestro mundo, porque es constante cambio, evolución, tecnologías, nuevos dispositivos, todo un mundo en evolución que tienes que estar al día, conectado, enterado de todo. Y si te quedas atrás, pues va a haber alguien que te pase por la derecha y no vas a poder sacar todo el partido que podrías. Ujú. Y en este mundo, ¿te puedes quedar solo con lo teórico o tienes que tocar máquina? Tienes que Al cacharrear, sí final, o sí. sí, al final tienes que tocar. O sea, está muy bien también leer mucho y ojear diferentes recursos, pero al final, si no te pones tú, si no te metes en harina tú, si no pruebas los comandos, diferentes herramientas, qué pasa si hago esto, si lo otro, tal, al final no vas a aprender. Como todo en esta vida hay que cacharrear, hay que pegarse con ello y cuando te pegas y llevas muchas horas con algo, al final se te queda mucho más y aprendes que simplemente leyéndolo y echándole un vistazo. Al final tú has aprendido algo no por lo que buscabas, sino por lo que has encontrado. Me explico. Imagínate que estás leyendo cómo explotar una vulnerabilidad. Estás siguiendo un tutorial y de Mm. repente te equivocas o Dios sabe qué y haces algo que está muy chulo. Y dices, coño, igual sí que buscas información y sí que está, no te voy a decir que encuentres un 0 day, pero que cacharreando se puede encontrar más cosas que lo que originalmente buscabas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una vez que te pones con ello y dejas volar a tu mente, pues se te puede ocurrir cualquier cosa adicional a lo que estás buscando.
ya sea el explotar una brevedad, que estás con una herramienta y la quieres ampliar con nuevas funcionalidades y cualquier cosa, pero sí, sí. Muy bien. Pues nada, bueno, creo que os he dejado una imagen de qué es lo que tienen que hacer, que tienen libros y autoformación y pasarse horas y pegarse al ordenador y siempre la mejora continua. Eh, pues vamos a meternos en barro, David, porque una cosa que tú no has dicho, pero que yo sí que sé, es que también, aparte de ser coordinador de ese equipo de Red Team, también formas parte de un CSIR y respondes a incidentes de seguridad, que no es entrar a los sitios, sino que miras a ver cuál ha sido el vector de entrada, lo analizas y miras cuál ha podido ser el movimiento del ciberdelincuente. Mm. Entonces, mi pregunta es, ya no te voy a decir cómo entrar, porque puede ser por el correo, puede ser por mil cosas, me da igual, pero ya está dentro. ¿Cómo de difícil es hacer movimientos laterales, escalar privilegios? Cuéntanos un poco. Pues sí, como indicas, también formo parte del equipo de respuesta ante incidentes, más bien aportando ese rol de hacker de cómo lo haría un ciberdelincuente, entonces, para tener diferentes puntos de vista. Y en cuanto a la escala de privilegios o pivotaje, depende al final de cómo esté el sistema configurado. Lo que nos solemos encontrar en las compañías es muchísimos errores por parte de los administradores, sobre todo, por ejemplo, scripts con credenciales en texto plano que hacen algún tipo de tarea de backup, de conexión a correo, cualquier sistema remoto, pues es muy típico el dejar las credenciales en texto plano en el propio script Y y conectarse. perdóname, ¿y esos errores que dices, David, son porque Sí. son complicados de solventar o por dejadez, falta de tiempo, urgencia, vamos a decirlo así? Complicados no son, yo más iría por los segundos, dejadez. Al final es muy Bueno, fácil dejadez poner usuario y o que el día a contraseña día te y ya come está. y haces una prueba y lo dejas, pero que muchas Claro. veces lo que luego duele es que es por... Pero Claro, el bueno, concepto de si funciona no lo toques, pues se lleva muchísimo en informática. Entonces, en cuanto yo hago una cosa y está funcionando, mejor no tocarla. ahí se queda. Pero bueno, luego cuando entra alguien y ve esas cosas, pues sí que puede llegar a mucho más. Y en este caso de los ransomware aprovechan cualquier vector, cualquier pista que puedas dejarles, pues son muy buenos y lo aprovechan al máximo. Y claro, una vez que escalan y se hacen controles de dominio, entiendo que game over, ¿no? Sí, totalmente. Una vez que son administradores del dominio, pueden hacer cualquier acción. Lo que al final buscan son las copias de seguridad para intentar deshabilitarlas o mal funcionarlas, lo que puedan hacer, para que cuando llegue, pues en este caso nuestro equipo de respuesta ante incidentes, e intentemos recuperar de esa copia de seguridad también esté afectada. Entonces, pues no puedan retomar la actividad normal del trabajo. Y así en confianza encuentran algún kit para proteger la joya de la corona, ¿no? Que has dicho, los backup. Pues sobre todo, por favor, no lo tengáis en dominio. Es lo primero que os pido. Efectivamente, pues Que si esté al estáis menos en administrador disposición de aparte. dominio, también es administrador del backup, Eso es ¿no? lo primero, sí. Hay muchísimos clientes que está el servidor de base perdón, de backup unido al dominio. Si soy administrador del dominio, pues voy a poder entrar y voy a poder hacer cualquier cosa sobre el servidor porque soy administrador. Entonces, una primera acción es una máquina aparte, una contraseña robusta, muy larga y que no tenga nada que ver con el dominio. Y una segunda opción sería el eso, si tengo scripts de backup para alguna configuración, para hacer copias automáticas en algún servidor o demás, no poner la contraseña en texto plano en los scripts. O sea, utilizar algún otro sistema, meterlo en un Vault, un Credential Manager de Windows, hay múltiples herramientas que hacen que esté cifrada esa contraseña y no sea tan fácil para un atacante verlo en texto plano. Muy bien. Vale, pero vamos a dejar volar la imaginación, para ¿Vale? mal, y el atacante, el ciberdelincuente, nos ha cifrado todo y también los backup, porque estaban en dominio, ¿vale? Y ahora, bueno, muchos de vosotros tendréis en la cabeza, os imaginaréis, si habéis visto alguna vez un ransomware, la típica nota de rescate. Y aquí te voy a hacer una pregunta que te voy a hacer bajar al barro, ¿vale? Lo habrás visto porque se ha comentado, es una cosa que hay gente que está a favor, otros en contra, pero el atacante, pues muy gentilmente, después de haberte fastidiado, te dice, oye, pues mira, si quieres hablamos y lo solucionamos. ¿Nos recomiendas hablar con él? No, sí. ¿Por qué? Pues todo depende, pero al final es un ciberdelincuente. Ellos están cometiendo un delito entrando en tu sistema y pidiéndote un rescate a cambio, pero hay a veces que te da cierta información el ponerte en contacto con ellos. Ellos en la nota de rescate te ponen normalmente un enlace .onion, esto
es un enlace que pertenece a la red Tor y para entrar tienes que entrar por un navegador especial. Entonces, una Ujú, vez que entras en ese enlace que te facilitó el ciberdelincuente, normalmente es un chat con el que te pones en contacto con ellos. ujú, Entonces, hay casos en los que es recomendable el escribirles y preguntarles sobre el ransomware porque nos pueden dar pistas. Hay muchos ciberdelincuentes que ofrecen el rescatar un archivo para ejemplificar que pueden recuperar todo lo que te han cifrado. ujú. Y bueno, en algunos casos, si le das un archivo importante como una base de datos de un SAP, de cualquier cosa importante de la empresa y te lo descifra, pues bueno, ya tendrías parte recuperada que no tienes en el backup porque te lo ha fastidiado. O también te puede dar pistas sobre cómo hacen ese proceso. Por ejemplo, cómo tratan la extensión del cifrado, si se puede cambiar, si se puede recuperar de alguna forma. Entonces, bueno, hay veces que te puede dar pistas y puede ser útil el ponerse en contacto con ellos. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con ellos porque al fin y al cabo son los malos. Claro, y cómo nos ponemos en contacto con ellos. He dicho que por el chat y demás, pero claro, mucha gente igual no ha visto ni la nota y menos gente de los que han visto la nota han entrado y lo ven un poco como ficción. Yo entiendo que has comentado que cuando le envías un fichero, la prueba de vida, que le llaman, no puedes enviar una base de datos entera. O sí, no tengo ni idea. Puedes enviar lo que quieras, pero es cosa del ciberdelincuente que lo quiera descifrar o no. Ellos tampoco son tontos. Ellos si ven un tera de un archivo con una base de datos, pues obviamente igual se lo piensa antes de devolvértelo. Y sí, como bien comentamos, es a través de un chat normalmente en el Ujú, que entras por un navegador especial. Te tienes que descargar un navegador que se llama Tor Browser, y en ese navegador es al final un navegador como otro cualquiera, lo que pasa es que se conecta por otros sitios, ¿vale? Diferentes nodos de la red Tor por los que sales a internet, pero pasas por múltiples nodos en los que se anonimiza por donde sales y no sale tu IP real. ujú. Entonces, a partir de ese navegador, con el enlace que tienes en la nota, puedes entrar y depende de cómo sea la web, de qué grupo cibercriminal estemos al frente de ellos, pues tienen un aspecto u otro. Pero al final es un chat en el que tú escribes, ellos te contestan y bueno, como cualquier otra red social. Y al final son todos rusos, chinos y o no, o no es como lo pintan. Bueno, hay de todo, pero Ah, sí que la gente del este nos gana ahí. muy bien. Vale, pues te voy a cambiar radicalmente de tema y te voy a hablar de tu parte hacker. Vale. ¿Qué es lo más inofensivo que has usado para entrar en un sistema? Por ejemplo, un BAT USB, un llavero, has utilizado algún cargador, has utilizado... No tengo ni idea. ¿Cómo? Vale, pues aquí hay, vamos, múltiples herramientas. Por ejemplo, está un cargador USB normal y corriente de móvil, USB-C a USB normal, que se llama Bilcrow, que tú lo ves, parece que lo enchufas y carga, pero en Ujú, realidad por dentro tiene una carga útil que al enchufar al móvil o a lo que lo enchufes se va a ejecutar. Entonces tú simplemente con enchufarlo a la corriente y a tu móvil se puede ejecutar un payload, que es como se llama la carga útil, y podría realizarse lo que sea. En la mayoría de los casos, pues lo que hacen es un control remoto del dispositivo que hayas enchufado a él. Otro ejemplo que has comentado también son los USBs. Hay algunos USBs que dentro del USB hay un chip que permite el programar cualquier cosa. Entonces la tú verdad que no. cuando tú metes ese USB en un equipo, Ujú, lo que hace es reconocerlo como un keyboard, como un teclado. Entonces no va a detectar ni analizar como si fuera un USB normal y corriente y analizar el contenido, sino que lo va a introducir y lo va a tratar como un teclado. Y entonces tú puedes programarle en ese chip que viene dentro qué pulsaciones de teclado puede teclear. ujú. Entonces tú puedes decirle que haga Windows R, haga CMD y te ejecute lo que sea, o un PowerShell o cualquier cosa. Entonces esto es algo que utilizamos mucho en ejercicios de instrucciones físicas y demás, el dejar tirados cerca de las oficinas o en los parkings los USBs para que los empleados lo recojan y vayan a su equipo y lo enchufen. Y en vez de ser un USB normal y corriente, ejecute algo que nos permita luego conectarnos remotamente a su equipo. Y una pregunta que podría ser razonable, que creo que has dicho, es que aunque mi empresa tenga algún tipo de sistema anti-USB y demás, ¿lo pararía o no por tratarse de un teclado? Depende del sistema que se utilice, pero bueno, al fin y al cabo casi todos se pueden bypassar, se pueden saltar, Ujú. algunos más complicados que otros, pero bueno, al fin y al cabo
es un ataque que es muy fácil de que un usuario caiga y podría darse el caso de que los sistemas de defensa no lo detecten por eso, por ser un teclado y porque puedes utilizar alguna técnica de ofuscación que haga que sea más complicado la detección. Ujú. O sea, que nos engañan por todos lados, están tirando USBs y demás. Aprovechando que estamos hablando contigo, danos algún tip, alguna pista de cómo debemos protegernos pues, ante estos engaños, ante estos mensajes spam que nos llegan, ante estas llamadas incluso de fake que hemos visto, que ya se están haciendo cada vez más presentes en nuestro día. ¿Cómo me protejo? ¿Qué hago? Sí, ¿Puedo bueno, hoy hacer en día es algo? muy, sí, claro, hoy en día es muy típico que te llegue la típica llamada de hola, soy de recursos humanos, o hola, escribe por WhatsApp, o WhatsApp directamente de gente. Ya no es el Pues nigeriano, pero sigue pasando no. algo parecido, ¿no? Ahora son más trabajados, se le ocurran más los ciberdelincuentes. Y yo tengo O se amigos, apoyan en la IA. o se apoyan en la IA también, porque Ese es la otro traducción tema. la hacen genial, y entonces parece que es un hablante como nosotros. Entonces, la primera cuestión sería, si algo no esperas que te vaya a escribir, a hablar o lo que sea, pues no le hagas caso. Tú si no pediste ningún paquete y te llega un SMS de que tienes un correo en las aduanas, de un paquete de correos en las aduanas, pues no le hagas caso. Si no pediste nada, Ya, tío, no pero ¿sabes tienes lo que por qué pagar. pasa? Que como tú has dicho, los malos son malos, pero no son tontos. Y lo hacen en campañas de Navidad, y joder, yo en Navidad sí que he comprado. Entonces, Ya. eh, ¿cómo puedo intentar? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Me llama el banco que he hecho una compra y que si la quiero declinar, que tengo que dar el código. Lo que te digo es Navidad, igual no he comprado algo, pero sí lo compré antes de ayer. Entonces, es algo infantil, pero que puede causar. ¿Qué hago en ese caso? Claro, los malos al final lo que hacen es lanzar una cantidad de spam todo lo posible y con que caiga uno de cada 100, pues ya les es beneficioso para ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos casos es fijarnos bien. Por ejemplo, las URLs que aparecen en esos mensajes, pues fijarte si es la oficial del banco o si no. O directamente en el caso de los bancos, llamar. Lo más fácil, llamar o presentarte físicamente, como se hizo toda la vida, al fin y al cabo. Y entonces, preguntando tú directamente si es que, lo que has recibido es real o no, pues que ellos te lo expliquen. Pero O sea, un banco nunca siendo te va tú a el pedir. origen de la comunicación. Sí, yo Vale. creo que es lo primero que se habría que hacer. Confirmar de verdad que es quien te lo pide y que es veraz esa información. Vale, y tengo otra pregunta relacionada con esto. ¿Hasta qué punto es un riesgo real las clonadoras de tarjetas o lectores NFC camuflados? Pues lo es, lo es. O Sí, sea, no es un mito que corres, sino que es real. no, O sea, no solo la no. Flipper Cero, sino que hay más formas de Claro, hacerlo. la Flipper es el dispositivo más conocido porque, bueno, salió mucho en medios, en algunos países fue hasta bloqueado y ha tenido muchísimo boom, ¿no? Pero hay muchos más dispositivos, de hecho, más potentes en tema de clonadoras, más potentes. Simplemente con que alguien en el metro, en el bus, se te acerque y tengas la tarjeta metida en la cartera normal y corriente que tú tienes en el bolsillo sin nada, te pueden clonar la información, ¿vale? Luego, obviamente, para hacer algún pago que sea superior a X cantidad, o depende cómo te vas a confirmar la tarjeta, pues te va a pedir ese segundo código o ese PIN. Ujú. Pero, por ejemplo, para pagos de inferiores a 20 euros normalmente no te va a pedir nada. Entonces, si algún ciberdelincuente se te acerca con este dispositivo y lo pega a tu tarjeta y lo clona, va a poder utilizarla en cualquier momento para hacer algún pago pequeño. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. ¿Y cómo me puedo proteger? Proteger, en este caso, pues ¿Cómo puedo siendo, salvaguardar el clonado de la tarjeta? ¿Cómo puedo proteger mi tarjeta? ¿Puedo? No sé. sí, hay carteras especiales que se basan en el principio de la jaula de Faraday, que lo que hacen es tener un entorno de aluminio, creo que es, bueno, un material, vamos, Ujú. que impida que salga esas ondas y se pueda realizar el clonado. Si yo tengo algo que me impide que sea esa comunicación NFC, pues obviamente no voy a poder clonarla. Si tengo la tarjeta como tal, sin nada, yo la puedo leer, pero si la meto dentro de una jaula de Faraday, Ujú. no voy a poder leer lo que está dentro de ella porque, según ese principio, me va a parar las ondas que intenten circular. Tengo que cambiar la cartera entonces. Si Oye, eres muy David, paranoico, sí, si no, pues bueno. bueno, lo haré, lo haré. Cuéntanos, o quiero rescatarte muy, muy rápido, una Sí. pregunta que te he hecho antes de broma, porque no es tan de broma.
¿Cómo de complicado es coordinar un equipo de red? Bueno, al final es coordinar a la gente, pues es saber llevarla y al final conocer a todos un poco más a fondo. Que sean hackers o los hacen un poco más especiales, pues sí, hay diferentes personalidades, pero no, desde luego que como Que cualquier equipo, lo llevas bien, ¿no? sí lo veo muy bien, no, eso no hay Estupendo. problema. Al fin y al cabo lo que más valoro yo creo es el llevarse bien, el buen compañerismo, que haya buena comunicación y entre todos se saca todo el trabajo para adelante, eso no hay problema. Ahí estoy de acuerdo, el más importante. Mm. David, llegados a este punto te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Que siempre hacemos. Vale. Tienes que elegirme una. Entonces, Mm. quiero que me cuentes de algo que estés pues, realmente orgulloso porque conseguiste entrar en algún sitio, estuviste en algún proyecto chulo. Pues la pregunta es, ¿qué tal te sentiste, cómo fue y demás? O la segunda, que es, cuéntame una cagada épica que a día de hoy te acuerdes, aunque la cometieras hace 10 años, y dijeras, madre, tierra, trágame. Entonces puedes elegir y depende de lo que digas, contestas una u otra. Bueno, orgulloso yo creo que me siento de bastantes cosas, pero al fin y al cabo lo que le gusta a la gente es la sangre, es escuchar las cagadas. Así que bueno, me acuerdo de una auditoría que hice hace ya un tiempo, yo creo que ya 2 años, en el que teníamos que auditar la aplicación web de una empresa de calzados, no voy a decir el nombre, pero Ujú. bueno, una importante aquí en España. Y durante una de esas pruebas se me fue un poco de las manos y lancé algo de más y entonces estuvo la página web caída durante unas cuantas horas. Ya te puedes imaginar tú, una página de calzados que era casi víspera de fin de semana, caída, sin poder hacer compras, sin pasar de pagos ni nada. Entonces, bueno, pues el cliente se cabreó un poco y se mosqueó, pero bueno, al final todo ha salido bien Sí, ¿qué pasó? Que y se, o sea, paraste el ataque, se volvió a levantar y tuvieron que hacerlo manualmente porque no había manera de que levantase solo la aplicación web. Entonces tuvieron que conectarse a la aplicación, levantarla manualmente y luego una vez que ya se levantó, si yo ya había parado todo por si acaso y ya volvió a estar operativa y tal. Pero bueno, fueron unas horas complicadas, se sobre te todo para el hicieron, cliente. se te hicieron días a ti esas horas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Claro, imagínate el daño de que, como tú dices, no pudieran comprar, el daño reputacional de que tu web esté Claro. caída, es algo curioso. Y No, otra no anécdota te que vuelva también a me pasar, acuerdo, ¿de qué? que no te vuelva a pasar. Cuenta, No, pero no, cuenta, no me cuenta. gusta. Que avanza. También me acuerdo de otra anécdota que está va más relacionada en ingenierías sociales que también hacemos. Ujú, En este caso, una campaña de phishing que hacíamos a una entidad que era colaboradora de un organismo autonómico, un gobierno autonómico. ujú, Entonces, la idea de la campaña de phishing era tiempos de pandemia, justo después de que nos liberasen, empezar el tema de las vacunas, todavía no se sabe muy bien, no se había expuesto ninguna, entonces quisimos orientarlo por ese lado. Entonces lo que hicimos fue, al ser un organismo autonómico, ujú, nos hicimos pasar por el organismo de salud autonómica del sitio, diciendo que por ser empleado pues que tenían el privilegio de ser los primeros en vacunarse, que tenían que rellenar un formulario con no sé cuántos datos, que pedían muchísimos datos, y al final algún un trabajador que otro cayó. Entonces rellenaron todos los datos y bueno. ¿Qué pasó aquí que a mí me reconcomió mucho? Fue que uno de los usuarios se lo tomó muy en serio y ujú, entonces una vez que rellenó el formulario, la página web simplemente te decía un mensaje de OK, de que ya ujú. está, pero no te De que ya decía había tipo, volado tus datos, ¿no? claro, no te decía cuándo tenías la cita, ni a dónde tenías que ir, ni nada. Entonces, este empleado empezó a llamar, por un lado, al centro de salud, diciendo que me había llegado esto, he rellenado, no me llegó nada, que dónde tengo que ir, pues no sabía nada. Llamó también al hospital. Lo mismo, que he rellenado este formulario, que me da cita para vacunación, pero no me dice cuándo, ni dónde, ni dónde tengo que ir, tampoco sabían nada. Se presentó físicamente en su médico de cabecera a preguntarle también si sabía algo, no sabía. Entonces, al final, preguntó internamente en la empresa y los únicos que lo sabían y que estaban al tanto de esta campaña de phishing eran el departamento de seguridad de la empresa y le dijeron pues que era una simulación, que no era real. Entonces el empleado pues pilló un rebote normal, que lo entiendo, pero a mí se Importante. me quedó grabado eso que me contó el cliente porque, bueno, fue un poco putada para él. No, no, desde luego. Además, aquí sí que es muy importante lo que tú dices, porque cuando, corrígeme si me equivoco, pero cuando vosotros hacéis auditorías éticas, lo hacéis bajo un marco
un alcance concreto oye, pues una serie de medidas. No te puedo tumbar la web, no te puedo hacer un ataque de negación de servicio, o voy a trabajar de tal a tal hora. Pero por la parte del cliente tiene la responsabilidad de, pues oye, dejar que intentéis entrar o que intentéis hacer una ingeniería social, pero también pararlo si se va de madre. Pues vosotros al final, ¿no? Entiendo que recibís las contraseñas y ahí os quedáis, no sabéis cómo reacciona el usuario a eso. Claro, nosotros, tanto en las auditorías como en las ingenierías sociales, tenemos el acuerdo del cliente en el que estamos autorizados a realizar cualquier acción. Nosotros al final hacemos acciones que realizaría un ciberdelincuente, pero con permiso. Entonces, de ahí la palabra ético, ¿no? Hacker ético. Ujú. Y, y bueno, pues ahí sí que estamos un poco... tenemos libertad para realizar cualquier acción. Ujú. Entonces, por ese lado, O sea pues que bien. podemos esperar una campaña de todo. En ese momento fue la vacunación, porque fue el tema de moda, pero puede ser de Netflix, de Microsoft o de lo que sea. Sí, lo que nos ocurra y que pueda picar el cliente. Al final, lo que comentaste de las contraseñas, nosotros no las almacenamos, o si las almacenamos, luego las acabamos borrando, porque no es el objetivo. El objetivo es que el usuario se conciencie, se entrene y tenga ese proceso de mejora continua en el que se va entrenando y sepa identificar cuando algo es legítimo, cuando no, cuando lee un correo y es falso, cuando ve un USB y no tiene que enchufarlo, cuando ese tipo de cosas. Ujú. Y es lo que buscamos. Muy bien. Vale, pues David, te llevo a otra parte del programa Vale. que es una pregunta encadenada. Entonces, en el programa anterior hubo un invitado que lanzó una pregunta no sabiendo quién iba a venir, ¿vale? La pregunta podía ser técnica, absurda, irónica, personal, lo que tú quieras, pero sin Vale. saber quién viene después. Entonces, el invitado que tuvimos en el capítulo anterior fue Thomas O'Neill. Y la pregunta que dejó es, Vale, pues yo le quería preguntar al siguiente invitado si me sigue en LinkedIn. Pues sí, le sigo en LinkedIn. Y muchos de los posts que sube son herramientas de ciberseguridad que algunas de ellas sí que son útiles y merecen la pena seguirlas. Sí. pues nada, recomendación para seguirle. Y ahora llega tu momento. Nos tienes que dejar una pregunta sin saber quién se va a poder sentar. Pues puede ser también un hacker, un CEO, un usuario final que pase por la calle, pero que sea consumidor de. Entonces, ahí está tu margen para jugar con la pregunta. Vale, pues yo la voy a enfocar un poco por el tema de IA, ya que está un poco de moda estos últimos meses. Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves la ciberseguridad de aquí a 5 o 10 años con todas las mejoras que están surgiendo en tecnologías, inteligencia artificial y demás? ¿Vamos a ser reemplazados en algún momento? ¿Será todo más fácil porque tenemos muchas más herramientas o todo más complicado porque haya que gestionar mucho más? Esa sería la pregunta. Muy buena pregunta. Pues aquí la anotamos. David, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por sentarte con nosotros, por concienciarnos, por darnos esos tips de seguridad tan útiles y te estamos tremendamente agradecidos. Gracias a ti Muchas por la gracias. invitación y ha sido un placer estar aquí. Gracias, David. Espero volver algún día. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo, gracias.